Somos el podcast que une a ciencias de la salud, psicología, nutrición y fisioterapia. Estás por llegar al punto de conciencia y salud, una producción de la Universidad Mundial. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Punto de Conciencia y Salud. Pues vamos a hablar el día de hoy, pues nos acompaña. En el programa pasado estuvo el licenciado Antonio Romero, pues aquí hablándonos pues, de la fisioterapia, estuvimos hablando de la nutrición, pero hoy nos acompaña. Hoy estás solito. No Sí, te van a robar tocó. cuadro. Hoy me tocó solito. Así es, pues nos vamos a hablar sobre esta parte. Bueno, vamos a hablar de la fisioterapia, pero vamos a hablar de un punto en específico. ¿Cuál es el tema que nos trae el día de hoy? Bueno, ahorita les traigo a la mesa. Primeramente, buenas tardes y gracias otra vez por la invitación. Ahorita lo que les traigo de tema es lo que es cómo abordamos los fisioterapeutas o qué se hace en la fisioterapia dentro de los diagnósticos de EBC. EBC. Cuando estaba estudiando, pues quería saber un poquito más. Pues muchos no conocemos este tema, o no sabemos muchas de las veces, ¿no? Esta parte de qué es, cómo podemos abordarlos. Las personas que no sabemos muchas cosas de ciencias de la salud, que no conocemos la fisioterapia, ¿no? Pero defínenos para pues entrar en contexto y poder platicar de este tema. ¿Qué es esta parte? Bueno, EBC o ACV, que significa accidente cerebrovascular, que es prácticamente una alteración o una enfermedad que ataca al cerebro, y eso se da por trastornos circulatorios, que viene siendo cuando la circulación sanguínea que llegaba desde la parte de los pies, por ejemplo, por donde corre la sangre, que llega hasta el cerebro, haz de cuenta que hay dos tipos. Cuando se tapa la circulación adecuada que llega hasta el cerebro y esa parte es la que se muere, ¿no? Por así decirlo. A ver, si vamos a entrar en contexto. A ver, cuando decimos, ¿no? Una trombosis cerebral. Ajá, algo así. Ok. Entonces, para ir entendiéndole cómo está. Como un coágulo, pues vaya, ¿no? Se tapa una de las arterias, uno de los vasos que nutren una de las zonas del cerebro, o cuando se llega a reventar. O sea, existen los dos puntos, ¿no? Cuando se taponea y se muere ese tejido cerebral, o cuando se revienta ese vaso y hace una hemorragia. Ok. Entonces vamos entrando pues a este tema tan interesante. Pues aquellos que no somos de ciencias de la salud, pues puede ser que un poquito que no podamos entenderlo, comprenderlo un 100%, pero lo vamos a hablar en palabras coloquiales para que lo podamos nosotros. Sí, claro. Muchas veces pues decimos, no, pues te decía, no, una trombosis cerebral, que muchas veces escuchamos a los médicos o que hemos tenido personas con algún tipo de condición, ¿no? Que los vamos conociendo, vamos a la par del paciente, nosotros pues vamos conociendo estas terminologías o vamos conociendo qué podemos hacer. En el área de la fisioterapia, ¿cómo ustedes trabajan este tipo de EBC? Bueno, por ejemplo, ese tipo de accidentes cerebrovasculares o cualquiera de los dos, primeramente pues es saber cuál tipo es, ¿no? O sea, saber con qué nos estamos enfrentando. Los dos presentan signos y síntomas, o sea, cómo se presenta el paciente muy similar. ¿Sale? Entonces, aquí la diferencia va a depender mucho los antecedentes del paciente. O sea, qué estaba haciendo antes, por ejemplo, su alimentación, si hace ejercicio o no, no sé, adicciones también que pueden poner en riesgo su vida, ¿no? Por diferentes circunstancias. Así es, ¿no? Hablábamos hace ratito, bueno, en el podcast anterior, esta parte, ¿no? De la alimentación, cómo juega un papel importante, pues tú te lo mencionas, ¿no? De esta parte de decir, bueno, es una de las condiciones que tenemos que nosotros saber, pues para ver el historial del paciente, el historial pues que tiene esta persona que presenta el EBC,
Pero nosotros, ¿cómo podemos conjugar o cómo podemos trabajarlo desde casa nosotros en ese sentido de decir, bueno, tengo que cuidar la alimentación, bueno, no comer tantas grasas, no hacer el ejercicio pertinente, o cómo también, qué otras enfermedades pueden llevar a esto? Ok, por ejemplo, uno de los problemas principales que llegamos a tener mucho en consulta cuando recapitulamos toda la información es que los pacientes, por ejemplo, tienen diabetes mellitus, que es pues esa alteración de la glucosa, que no la absorben adecuadamente y todo ese rollo, ¿no? O sea, que ya se ponen insulina o medicamentos vía oral, ¿no? O también los problemas circulatorios. Por ejemplo, los problemas de trombos, que son como las varices, vaya, ¿no? Ahora sí, cuando son muy grandes y hay una acción o una ejecución que logran hacer como que se desprenda un pequeño coágulo, que puede viajar al torrente sanguíneo y alojarse donde sea. Esto puede también ser ocasionado, pues vaya. Lo que vemos mucho, por ejemplo, también es que también ya más jóvenes, o sea, jóvenes de que tienen un antecedente de un incluso infarto o algo así, pues ya tienen un poco más como de esta parte como de resentimiento, vaya, ¿no? En su cuerpo. Entonces, a lo que nosotros trabajamos es enseñarle al paciente ahora cómo va a ser su vida después de este evento ahora sí importante, de este cambio, porque sí cambian varias cosas pues en estas situaciones. Pues. Claro, y pues cambia el paciente, cambia también la familia, ¿no? Claro. Que también muchas de las veces decimos, pues se enfermó mi tío, mi tía o mi primo, mi pareja, mi esposa, mi esposo. Y pues no cambiamos también nosotros nuestro régimen alimenticio o nuestras condiciones de vida, que creo que debe ser algo más, o sea, que un trabajo en equipo, ¿no? Valga decir. Así es. Bueno, pues si ya tenemos un antecedente, si ya sabemos, pues es trabajarlo en familia y trabajarlo esta parte de decir, bueno, pues nos ponemos las pilas todos, porque pues no nada más es el paciente, sí, sino claro. toda la familia o todo el círculo que estamos dentro del paciente, ¿no? Sí, o sea, tanto el núcleo familiar como la parte médica, ¿no? O sea, todo el equipo multidisciplinario, como lo habíamos comentado en la ocasión pasada. Y es que también tiene que ver mucho en cómo esa red de apoyo pues que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Ya adentrándonos un poquito en materia, la sintomatología que llega a presentar el paciente en muchos casos es que no siente la mitad del cuerpo, ¿no? Es como que el signo principal. Pero dice, hay ocasiones que siento o de más o siento muy poco ciertas zonas, ¿no? O es como que tiene como alteraciones sensitivas. Y es muy normal porque como el sistema nervioso se manda todas las señales, o sea, es como el centro de carga y los nervios son el cableado, pues, ahora sí, ¿no? Como de una casa. Entonces, si falla el centro de carga, pues obviamente no manda las señales adecuadas al resto del cuerpo, a la parte ya distal, ¿no? Que vienen siendo nuestras extremidades, brazos, piernas, y obviamente es donde se ve más la alteración. Hay fases también que existe de que el paciente puede estar flácido, así que literal aguadito en la parte lesionada, o que está espástico se le llama, que es cuando el paciente ya está así duro, pues que está rígido y que es difícil a veces estarlo movilizando. Entonces nuestra intervención comienza desde el día 1 del diagnóstico, precisamente para evitar que los pacientes tengan como esa espasticidad o esa rigidez que predomine pues más en los pacientes. A veces es imposible, en la mayoría de los casos, la verdad es imposible que no lleguen a esa parte espástica, pero a lo mejor no van a llegar tan severos pues y van a poder manejar ciertas actividades cotidianas o incluso laborales dependiendo los estadios que nos presentemos. A ver, corrígeme si no, pues me vas a poder orientar esta parte. Ajá. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? De parálisis, cuando parálisis en el cuerpo, ¿no? Ajá. Cuando decimos, bueno, es que tuve parálisis facial, ejemplo, ¿viene en esta parte de las EBC? Es parte de... En algunos casos se llega a presentar más severo que en otros, porque al final y al cabo lo que ocurre en el cerebro, ya ven que el cerebro tiene como dos bolitas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el lado derecho controla la parte del cuerpo izquierda y viceversa, ¿no? Entonces, como que los cables aquí ya se cruzan. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un EBC?
llega a presentar como alteraciones musculares donde o no pueden mover bien, incluso hay problemas de articulación de palabras, es que la lengua se barre, que no puede pronunciar o articular bien ciertas palabras, o incluso los monosílabos no los puede hacer. Y obviamente ya la alteración sensitiva, tienen problemas para captar mejor la textura de los alimentos también. Entonces sí es una situación algo complicada cuando es un evento vascular cerebral ya severo, pues también. Entonces cuando nosotros, bueno, ya hablamos del EBC, ¿no? Entonces cuando ustedes entran, a ver, corrígeme, si no, pues vamos viendo el transcurso, pues, del podcast, ¿no? ¿Cuándo es cuando entran ustedes como fisioterapeutas a trabajar con un paciente con EBC? ¿O desde el día 1 o tenemos que esperar a que haya alguna sintomatología o alguna superación? ¿Algo? De hecho, por ejemplo, cuando le da el paciente EBC, obviamente va a depender episodios o estadios, vaya, que obviamente el paciente tiene que reposar. Porque cuando hay una inflamación también del cerebro, pues tenemos que esperar a que repose. Hay pacientes que incluso llegan a estar en coma, o sea, que literal no se mueven para nada, pero ahí está el paciente, pues, no sea, su conciencia a veces está intacta. Entonces es cuando también podemos entrar, pues, con ellos. Desde el día 1 es como que valorar ahora sí al paciente y ver cómo podemos ayudarlo dependiendo cómo se nos presente el caso clínico o cómo se encuentra nuestro paciente, y obviamente qué recomendaciones nos dan los médicos. Hay ocasiones que la verdad sí piensan que hasta que termina la parte médica ya podemos entrar, ¿no? Como cuando dicen, me fracturé y y hasta que no solde el hueso, hasta que no se junta ahora sí, otra vez ya podemos entrar, y no, o sea, nosotros entramos desde el día 1 también como el médico. Pues. Es ir trabajando a la par, me imagino. Exactamente, porque por ejemplo, los que estamos como en la parte operativa también como más estrecha con el paciente, pues somos nosotros, pues también. Entonces, si es como que, oiga, ¿sabe qué, doc? El paciente presentó esto, o se vio esto, o se llegan a presentar ligeras como respuestas de movimientos, cosas por el estilo que al informarle eso al médico, obviamente también al cuerpo de enfermería, que es el que está también casi pues vaya, todo el día con el paciente, porque nosotros estamos un cierto tiempo, ¿no? En una sesión. Entonces el médico es como, ok, o sea, eso sirve pues también para ver el avance. Sí, claro, ¿no? Pues ir trabajando a la par, ir trabajando pues en conjunto, ¿no? Pues, ciencias de la salud creo que pues son una de las disciplinas que más trabajan en conjunto. Lo escuchábamos en el podcast anterior, que pues trabaja el nutriólogo con el médico, el fisioterapeuta, el psicólogo, pues claro. Es un trabajo en conjunto, valga, ¿no? En estas situaciones. Cuando nosotros hablamos pues de los EBC y cuando hablamos de esta parte de los pacientes, que nosotros como personas externas o pues que estamos acompañando al paciente, ¿cómo debemos, primero que nada, reaccionar a este tipo de situaciones? Ok, pues por ejemplo, cuando está pasando hay que ver como las señales, pues también. ¿Cuáles son las señales? Hay ocasiones que, por ejemplo, los pacientes llevan como días atrás del evento donde muestra ciertas señales, pues, de que algo está ocurriendo, pero a veces lo tomamos a la ligera. Puede haber dolor en la mitad de lo que viene siendo la cara, donde se va a lesionar, donde va a haber el evento. Puede haber dolor desde la mandíbula, en el brazo, el típico dolor como de infarto, pero es como que esa presión, como alteraciones sensitivas, pueden ser en todo el miembro superior, todo lo que es el brazo, ¿no? Desde el hombro hasta los dedos. Y obviamente como esas, incluso como alteraciones de conciencia, de que a veces como que se queda el paciente como ido, pues vaya, ¿no? Así como que dice, como que, ¿qué estaba haciendo? O como que se va, como que se queda estático y como que se le olvida qué estaba haciendo. Podría ser como un tipo de las señales que podríamos tomar en cuenta. No es como cuando se nos olvidan las llaves y es como cuando dice uno, ay, a ver qué estaba haciendo. No es tan así, pero sí es como muy ¿constante? Persistente. Sí podría ser como un indicio, pues vaya, ¿no? O incluso alteraciones sensitivas, pues como lo comentaba. Ya entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre el evento y es como que, bueno, ¿qué estaba haciendo? No, pues estaba sentado, pero de repente ya no se pudo mover, o incluso la cara empieza como a ladearse, o sea, empieza como a colgarse.
las palabras empiezan como a irse de corrido. Como hablar así, como no hacer una buena articulación. Entonces, a veces los pacientes, es que yo no siento esas cosas. Es cuando ya empiezan con esas alteraciones sensitivas, pues, y es cuando ya luego ocurre el evento, y es cuando ya a veces ya, si reacciona rápido el familiar, de que lo llevan rápido al médico, o la ambulancia, pero pues es más viable a veces llevarlo nosotros, ¿no? Es como que, bueno, presentó esto, o sea, siempre el familiar debe de saber que fuera bueno, ¿no? O sea, pero a veces no podemos estar siempre con las personas, y es de que, bueno, si sabes sus antecedentes, de tener esa información de la mano. O sea, si conoces bien al paciente, su estilo de vida, qué estaba haciendo, a qué se dedicaba, porque también tiene que ver mucho, porque además, la tensión, el estrés también que se puede generar en el cuerpo puede ser un tipo de reacción ante un episodio de estrés, pues también, por las mismas cuestiones de presiones, pues también sanguíneas. Así es, ¿no? Pues podemos, ya hablando pues de este tema, ¿no? Los que nos escuchan, los que nos ven a través del podcast, pues ya vamos a saber cómo identificar esta parte, ¿no? Qué hacer y qué nosotros, bueno, ahorita lo mencionábamos, ¿no? Cuáles son los indicios y cuáles son las cosas que podemos nosotros ver de externos, ¿no? Decir, bueno, está presentando ciertas condiciones, pues está, ¿no? La parálisis que está presentando, el hablar de corrido, que no articula conforme pues lo hacemos cotidianamente, pues Así esto es ya lo principal que debemos de tomar, y esos puntos y esas estrategias para pues ahora sí que salvarle la vida, porque muchas de las veces nosotros no nos podemos dar cuenta, pero si conocemos estas situaciones, pues podemos salvarle la vida. Muchas de las veces podemos llegar tarde y pues ya no podemos hacer algo más, ¿no? Sí, claro, o sea, no, y a veces ese es el problema, pues, porque es que si hubiera estado, pues, o sea, el hubiera no existe. El hubiera no existe, exactamente, sino que es como que, bueno, ya pasó, ahora cómo tengo que actuar, ¿no? O sea, con quién me tengo que dirigir. Y en muchas de las situaciones que a veces incluso nos han llegado muchos pacientes con este tipo de secuelas, vaya, después de hace más de 10 años, 15 años, 20 años al consultorio ahí en la escuela, donde dicen, es que sabes que ya está teniendo como más dolor. O sea, regresó el dolor. O vemos que ya se está quedando más inmóvil, o sea, que ya literal no se mueve mucho o tan frecuente. Pero pues también se tiene que entender de que el diagnóstico es una cosa, pero el crecimiento y el desarrollo de una persona es completamente evolutivo. O sea, si te dio el EBC a los 50 y ya tienes 60 años, no va a ser lo mismo en tu organismo, pues. Además de que los pacientes a veces tienen ya, en la mayoría, si no es que en todos también, fármacos muy fuertes o fármacos que alteran mucho lo que es el organismo de su cuerpo, o sea, su propio sistema. Entonces a veces como que tienen esas modificaciones que pueden ocasionar un deterioro mayor. Además, como es un problema a nivel cerebral, el cerebro pues rige todo, ¿no? Entonces, ¿qué parte de ahí? Parte mucho de las cuestiones fisiológicas, o sea, la respiración, la circulación, la digestión, todo eso que obviamente se ve modificada, se ve alterada, justamente por el evento importante que ocurrió, pues en este caso en el cerebro. O sea, lo modifica por completo. Entonces, ¿qué hace la rehabilitación o qué hace la fisioterapia? Crear como esas reconexiones, no al 100, pero a lo mejor crear esos puentes como, bueno, si a lo mejor no podías mover el brazo, no lo puedes mover como antes, a lo mejor lo puedes mover un poquito más lento. Y no llega a lo mejor a todo el rango que normalmente que es hasta arriba, pero a lo mejor llega aquí a los 90. O sea, llega aquí de perdida. Paso a pasito. Ajá. Y es muy frustrante la rehabilitación. Y yo siempre lo he dicho, es muy frustrante la rehabilitación con este diagnóstico, porque podemos avanzar muy bien, ir bien de la mano con el paciente, pero hay episodios o hay momentos donde ¿cómo se llama? Donde se estanca el paciente. Entonces ahí es como muchos pacientes en ese estancamiento es cuando quieren abandonar la terapia. Y a veces uno como oficio es como que no, o sea, vamos bien. Pero cuando hablamos de un diagnóstico cerebral, tenemos que entender más bien que la recuperación es como una rueda de la fortuna. O sea, podemos ir bien, nos mantenemos y vamos a tope, o
bajamos y ahí nos quedamos estancados. Y ese estancamiento pueden ser días, semanas, meses, pero va a depender mucho también en cómo reaccione y cómo trabaje también el paciente, o sea, que no se decaiga. Y obviamente nosotros en buscar esa actualización o esas estrategias también como oficios, para poderlos sacar de ese estancamiento. Pues. Claro, no es un trabajo, pues ahora sí que en equipo del fisioterapeuta con el paciente, pero pues también la familia, ¿no? Creo que es algo primordial para que pues el paciente pueda salir adelante, ¿no? Así Porque es. podemos tener los mejores tratamientos, pero si el paciente tampoco da el 100% de él o viceversa, ¿no? Si el paciente da el 100%, pero el fisioterapeuta no lo hace, o los dos dan el 100%, pero la familia no lo apoya, pues creo que es un trabajo en conjunto. Y Así es. Y que en esta parte, ¿no? Vamos, y hemos mencionado en nuestros podcasts, que es algo integral. Es algo integral entre la familia, el fisioterapeuta, el paciente, pero siempre tenemos que buscar pues el bienestar de nuestro familiar o del paciente o de uno mismo, porque muchas de las veces no sabemos en qué momento nos vamos a poder encontrar en alguna situación similar, En alguna ¿no? situación. Y hablábamos pues de esta parte, ¿no? Del antes, durante y pues ahorita el después de qué hace el fisioterapeuta, qué es lo que hacen ustedes también, o sea, como qué ejercicios podemos hacer en casa por los que nos están viendo, los que están escuchando, que digan, bueno, yo tengo tuve un EBC y tengo estas condiciones, ¿qué puedo ir trabajando? Sabemos que muchas veces pueden llegar al consultorio de fisioterapia en la universidad, pero si pues dicen, bueno, quiero ir trabajándolo poco a poquito en mi casa, ¿qué puedo hacer o qué nos recomiendas que hagamos nosotros como familiares o pacientes? Bueno, en estos casos, porque pues sí sabemos que es a veces complicado el traslado, la verdad. Ya, o sea, hablando bien en cuanto a la estructura, sí es necesario que se haga la valoración, porque yo te puedo decir, puedes hacer que tu lado sano agarre tu brazo y lo subo y lo baje hasta donde puedas, ¿sale? Porque eso es para que ubiques, ¿no? Tu que está ahí, tu brazo. Volviendo a educar al cuerpo, ¿no? Reeducarlo, hacer como esa biofeedback o esa retroalimentación hacia tu propio sistema a través de tu cuerpo, ¿sale? Entonces, pero ya teniendo esa valoración que hacemos cualquiera de los fisios y más los que nos dedicamos al área neurológica, sí es como que, bueno, puede hacer esto, no puede hacer la otra. Porque a lo mejor para un ejercicio sí te puedes mover más fácil, pero para el siguiente no. Entonces es como que yo te puedo enseñar a ti familiar y a ti paciente qué es lo que puedes hacer, ¿sale? Y de hecho, fíjate, hace unos meses nos tocó una paciente que vivía en una de las colonias hacia aledañas de aquí de La Paz. Donde decía, es que no puedo estar viniendo tan frecuente. Y yo le decía, con que venga una vez. Con que venga una vez, si lo quiere ver quincenal, no hay bronca, pero venga. Entonces, logramos y ella le buscó también, o sea, los familiares, puedo traerla una vez por semana. Ok, está bien, tráela. Y era como que, bueno, vamos a ver el lunes, por ejemplo. Era tienes de martes a domingo para ver cómo va evolucionando con tu plan de ejercicios. Y a ella, por ejemplo, trabajábamos mucho el aspecto porque estaba en esa parte como, puedo mover mi cuerpo, pero todavía tengo rigidez. Entonces ella la poníamos a que subiera y bajara los brazos y que se apoyara con su propio lado sano, ¿no? Ella tenía el problema en el lado izquierdo. Entonces era de que subo mi brazo hasta donde me permite y a lo mejor doy un poquito más, ¿sale? Y que trate de girarse, o sea, sentada, por ejemplo, que trate de girar hacia un lado, que trate de girar hacia el otro, con una toalla, o por ejemplo, hay en alguno de los ejercicios que para sus piernas, era de que ponte una toalla abajo de la rodilla y ve jalando, flexiónala y luego la estiras. O sea, era como ella podía, pues también. Lo padre aquí era que se grababa, la grababan de que, o sea, ahora puedo hacer esto. Ahora puedo movilizar más el pie, ahora ya puedo mover más los dedos, por el mismo estímulo, pues. Entonces, eso nos daba mucho indicio a decir, bueno, continúa con este plan de ejercicios porque cada paciente es distinto, aunque sean gemelos, pero cada cuerpo responde distinto, ¿no? Claro. Entonces era de que le poníamos a hacer ejercicios de respiración precisamente para que tuviera mejor condición,
de que inhalara profundo, exhalara profundo, hiciera ejercicios con la respiración. Entonces, logró mejorar su condición física, logró ella estaba en silla de ruedas. La lograron los chicos de ahí de servicio social, la lograron incorporar a andadera. Entonces, pues sí era una transición. Una transición importante, claro, ¿no? para ella, porque de perdida podía ir al baño ella sola. O podía ir a la cocina a servirse un vaso de agua y tomárselo parada. Sí había ratos donde se cansaba bastante, pero decía, bueno, ya me voy a sentar. Claro, no, poco a poquito. Tampoco Sí. vamos a saturarlo, hacerlo pues. todo No, y ¿sabes qué? rápido. Cuando el cuerpo de uno no es que se acostumbre al dolor, sino de que poco a poco vaya viendo sus adaptaciones y sea consciente una persona de cuándo sí, cuándo no o hasta dónde, el propio cuerpo tiene esa capacidad de ir recuperándose. Obviamente depende del diagnóstico, claro Sí, está. claro. Pero en la mayoría de los casos de los pacientes se ve mucho cuando el paciente logra mover un dedo, es cuando dice, ya voy bien. O sea, y es lo padre, pues cuando un paciente no se ahoga cuando respira, o cuando el paciente no se ahoga si pasa comida, o si puede pasar bien el agua de perdida, porque a veces ni siquiera eso pueden los pacientes. Entonces como que ahí va, pues, o sea, ese camino va a ser largo, puede ser a veces muy rápido, el progreso puede ser muy lento, pero o sea, la verdad es que lo ideal acá es que los pacientes tengan como una valoración adecuada para ver qué ejercicios ahora sí se le adecuan dependiendo del estadio o la fase que presente, pues también. Así es, ¿no? Y todo lo que mencionas con el ejemplo que nos dabas de del paciente, pues también, o sea, no... Perdón, en el sentido, ¿no? De que no desesperarnos como familia. O no decirle, mira, pues ya llevas 3, 4 semanas y no hay un avance. No, cada avance es algo significativo para el paciente. Para ustedes como fisioterapeutas creo que también es un logro y una satisfacción, ¿no? De que ya sí veo tus chicos de prácticas y servicio social de los consultorios, ¿no? De decir, bueno, trabajé con este paciente y pues de que estaba en silla de ruedas, que se pueda levantar en una andadera, pues ya también es un logro, pues para ellos como fisioterapeutas, pero también para la familia y para el propio paciente, ¿no? Siempre buscar, y los que estamos detrás de, pues aquellos, no desesperarnos, porque creo que esa es también de las cuestiones. Es que no veo que avance, no veo que hay este avance, ¿no? De que, pues hoy movió el dedo, movió la mano, pero pues la otra semana, ¿qué más va a hacer, no? Creo que tenemos que ser conscientes de esa parte, ¿no? De que todo es paso a pasito, poco a poquito, y nunca... pues apresurar los tiempos, porque no nos va a traer nada bueno. Sí, o sea, es como cuando lo habíamos comentado, ¿no? También cuando quieres hacer ejercicio y quieres resultados rápidos y te vas a cargar mucho peso, te lesionas. Te lesionas. Y la verdad es que en consulta, por ejemplo, llegan los pacientes, o sea, con cualquier diagnóstico y ¿cómo vamos? O ¿cómo le fue con sus ejercicios? No, pues que bien, pero hubo cierta molestia en tal. ¿Qué tipo de molestia? O sea, siempre es como, ahora sí, no, meterte bien con el paciente, indagar bien, preguntar a veces hasta de si le dolió en agarrar una cosita cuando antes no lo podía hacer. Entonces, el hecho de que en muchas ocasiones los pacientes nos dicen a nosotros en privado, pues, ¿sabes qué? Es que siento esto, me molestó de tal forma, o lo sentí así, y es como, ok, y ahí ya le vuelves a explicar. Porque, o sea, cuando trabajamos con el sistema nervioso no sabemos cómo va a reaccionar en la mayoría de los casos. Tenemos las bases, tenemos los libros, las bibliografías, los estudios, pero, o sea, el cerebro nunca se ha terminado de estudiar. Y hay que recordar, pues, que cada persona es diferente, ¿no? Cada individuo va a reaccionar de manera distinta. Y pues no se va, diga en la salud, ¿no? En la salud, pues cada cuerpo va a reaccionar dependiendo. Y es muy cambiante también. Así es, ¿no? Depende mucho del estilo de vida de la persona, depende mucho de los hábitos que tenga esa persona, si hace o no hace deporte, si la alimentación que tiene es sana o no. Ya pues depende de muchas de las situaciones del paciente, pero pues una de las cosas que también debemos de tener en claro, ¿no? Que pues siempre acudir con el especialista, ¿no? En el caso que ustedes como fisioterapeutas siempre pues llevan a la mano pues el trabajo en equipo, lo mencionábamos o lo hemos mencionado todas las veces en los podcasts, que pues es un trabajo integral, ¿no? Siempre de la mano con el nutriólogo, con el
psicólogo, con el médico tratante, pero pues siempre acudir con el especialista, porque somos muy dados ay, es que me dijo mi comadre que me pusiera tal cosa y me dijo mi compadre que hiciera tal ejercicio porque a él le funcionó. O porque lo vi en TikTok. Ándale. Ahora No. es la bibliografía de todos. Sí, no, es que lo vi en internet y dice que internet dice esto y dice lo otro y lo vamos y lo hacemos. Ajá. O que no es una receta de cocina para poderlo hacer, ¿no? Sino simplemente buscar esas herramientas o a estos especialistas en el área. Sí, o sea, la verdad es que sí, como ahorita que tocaste el tema de dónde lo escuchaste, sí, a veces les decimos, les detallamos toda la información a los pacientes y la verdad, a veces sí uno se siente como mal en el aspecto de que, o sea, ya tenía todo preparado para este paciente y a veces no te llega a consulta. A nosotros, por ejemplo, hemos tenido la mayoría de los pacientes que han llegado, si no es que el 99% de los casos ahí en el consultorio, 99.9%. La verdad es que son muy dedicados los pacientes. Hay ciertos casos donde pues sí tenemos que estar como insiste con los pacientes, con los familiares también, pero lo que el trasfondo de que es que, ¿sabes qué? Somos 3 hijos, pero yo soy el único o la única que Jenny lo trae o que puedo. O sea, es que esa es otra también, pues. Y yo creo que todos hemos pasado por una situación así. Entonces, creo que la mayoría. Sí, o sea, ahora yo creo que sí cualquiera. Entonces ahí es cuando, si el familiar, o sea, el paciente, perdón, tiene o se da cuenta de esas cosas, como de esas alteraciones, ¿cómo hacen ver al paciente? Se siente con una carga. Sí. Y es cuando dice, no, pues es que ¿para qué? Ya me voy a quedar así. Y, o sea, a ti como profesional, como terapeuta, te dice que, o sea, vamos a buscarle. O sea, hay que buscarle las estrategias, hay que buscarle la forma, hay que buscarle la manera. Y me ha tocado incluso hablar con los hijos o hablar en la consulta de, ¿sabes qué? Ocupó esto. Ocupó que no me la invadan con estrés porque suficientemente tiene con el diagnóstico. Si no pueden, háblame y vemos cómo lo solucionamos. Te paso el plan de tratamiento. O sea, tú como familiar tienes ahora sí la responsabilidad y la obligación, por así decirlo, de que tienes tú que dar ese seguimiento porque yo lo voy a ver 1 hora. Va a consulta 1 hora. Pero en tu casa va a estar todo el día, En tu casa va a estar las otras 23 horas. Entonces yo te voy a enseñar qué es lo que vas a hacer para su vestimenta, para su alimentación, para su aseo personal, para sus traslados. Yo te voy a enseñar te voy a dar las herramientas para qué es lo que pueden hacer ustedes. Pero, o sea, si tú como familiar no te comprometes, el paciente difícilmente se va a comprometer también a la rehabilitación. Ese es el detalle, pues también. Ese es el detalle de muchos de los aspectos. No te mencionaba, no es que lo vimos en TikTok o lo vimos en redes sociales o lo vimos en ciertas situaciones. No hay que hacer caso en esa parte, ¿no? Bueno, hay fuentes que son confiables, que son de profesionales que te dicen como que lo básico, pero no te dan todo el trasfondo de lo que es ese trayecto, pues también. Y a mi criterio, ¿no? Muchas de las veces son las bases o son ciertas etapas, pero no vemos el trasfondo del paciente muchas de las veces. Así que todos los que nos ven, nos escuchan en este podcast, pues ser conscientes, ¿no? Siempre estar con el especialista, siempre pues preguntarle al que realmente sabe esta situación. Porque muchas de las veces, me incluyo, ¿no? Miramos series de médicos, miramos series. No, pues ya vi todas las temporadas de alguna serie y decimos, bueno, ya damos el diagnóstico, pero no es así, ¿no? No es así. Muchas veces agarramos pues de cura, por así decirlo, ¿no? Pero siempre buscar al especialista, en estos casos a ustedes como fisioterapeutas, en estos trastornos, en el EBC, pero siempre nosotros buscar las herramientas o buscarlos bajo un profesional. Ustedes, pues en los consultorios de fisioterapia que tiene la Universidad Mundial para público en general, pues ustedes llevan el tratamiento, van conociendo al paciente, van conociendo pues esas estrategias, ¿no? Que pueden utilizar para que el paciente pues tenga este seguimiento y este proceso y llegue pues a terminarlo. Porque ahorita mencionábamos, ¿no? Muchas de las veces no llega el paciente, pero porque muchas de las veces también nosotros decimos, ay, qué flojera, o ya no quiero ir, o ay, es que pues es 1 hora de mi tiempo, pero es 1 hora de tu tiempo dedicado a tu salud. Exactamente, o sea, sí, y hay ocasiones, por ejemplo,
También hemos tenido casos muy buenos y casos muy malos por ese tipo de situaciones. En el aspecto de que, ay, es que no lo puede traer y se hace frecuente la falta. Oye, Y no lo justifican, pues. y una de las cosas también, no, es que ya me siento bien. Digo, Sí. no es que lo hayamos hecho en algún momento. Ajá, fíjate que una de las cosas que lo vemos mucho en consulta, pues, o sea, tanto lo ven los chicos en el servicio ahí en la Universidad Mundial, en el consultorio, como lo vemos también nosotros los fisios en la consulta privada, pues también, ¿no? Los que trabajamos, los que tenemos nuestro consultorio, el hecho de que si ya le quitas el dolor al paciente, ya el paciente ya dice, ya, con una ya me voy. Fue en algún momento de mi vida. O sea, sí me ha tocado también, pero o sea, es como, y regresan a las semanas o a los días, y peores, pues. Entonces como que es que ya ve que no tenía que dejar de ir a rehabilitación porque, o sea, el que te va a dar el alta ahora sí de fisioterapia es el terapeuta físico, el fisioterapeuta, No nosotros. no el paciente, que es en la mayoría de los casos así pasa. Y pues también, o sea, no voy a negar que uno como profesional de la salud también ha sido ese paciente, pero o sea, también tenemos que tener esa conciencia porque ahora sí es de que, oye, si yo estoy diciendo eso, pues yo también tengo que darle ese seguimiento. Entonces, pero yo creo que va a depender ya mucho del caso. Pero sí, en este tipo de situaciones sí es muy largo a veces el proceso de recuperación. Qué chido y qué padre sería de que fuera al 100% siempre, pero a veces es en un 80, un 60, un 90%, 90 y tantos, pero va a depender. Ahora sí, como yo les digo mucho a mis pacientes y a los pacientes ahí en consulta, el 98-99% de la rehabilitación es tuya. Claro. El resto del porcentaje es mía. ¿Por qué? Porque yo como te estaba comentando hace poco, yo te doy las armas y te voy enseñando para rehabilitarte. O sea, te voy enseñando qué hacer, cómo hacer y cómo accionar. Ya el resto del día que yo no estoy contigo, tú tienes que tomar eso en cuenta, pues. Sí, claro, ¿no? Y pues esa parte, ¿no? Que decimos, ¿no? De que, ay, es que ya me siento bien, ya lo dejo, o ya dejamos de ir, o esa parte. Y no es así, porque volvemos, le digo, no es que me haya pasado, pero volvemos y recaemos, ¿no? Y decir, todo el avance que ya llevábamos, pues tuvo un retroceso y volvemos a empezar desde cero, ¿no? No es porque me haya pasado, insisto, no, nada de esto. Pero sí buscar, ¿no? Esta parte, ¿no? Y esto tú que lo mencionas, esta parte, ¿no? Siempre hay un antes, durante y después de. Ya hablamos, pues ahorita en el día de hoy, pues hablamos de los EBC, pero creo que pues todo tiene que ver, pues en cualquier parte de la salud o en cualquier área, ¿no? Que ustedes desempeñen en la universidad. Pues hablando, pues ya nos quedan unos pocos minutitos aquí en este podcast, pero vamos... Antonio, ahorita hablamos del EBC, pero ¿qué otros tratamientos ustedes pueden ayudar a las personas, pues a la población en general que ocupe algún tratamiento en específico? ¿Qué es lo que pueden encontrar en los consultorios de la Universidad Mundial? Bueno, dentro de los consultorios, hablando pues de los centros de desarrollo, ¿no? Que es la dirección de nosotros, está la atención de nutrición con la licenciada Yoli, que ya estuvo aquí. Ya estuvo por acá. Sí. La atención de psicología. También, o sea, está libre al público y con nosotros. Yo creo que igual los tres consultorios trabajan con valoraciones, ver qué diagnóstico respecto a cada una de nuestras áreas tenemos, porque una cosa es el diagnóstico médico y otra cosa es el diagnóstico de nosotros. Claro. Entonces, realizamos valoraciones, tenemos días asignados, se pueden comunicar ahí al consultorio, le pueden hablar a la escuela. Y el de fisioterapia es la extensión 116 para pedir informes y todo eso. Se hace la valoración, vemos si hay espacio porque sí hemos tenido agenda apretada, hasta eso que sí. Y vemos si pasamos al paciente en ese mismo momento. Si no, programamos ya sus citas dependiendo de los espacios disponibles porque son atendidos por los chicos de servicio. Y se hacen aplicación de tratamientos, manejamos desde agentes físicos, manejamos el ejercicio terapéutico como tal y esa como retroalimentación o ese biofeedback pues que le hacemos al paciente porque es lo que más se lleva, pues es lo que se va a llevar siempre al paciente. O sea, le puedo poner yo el electroestimulador, pero el electroestimulador es un efecto muy a corto plazo. Lo que más se va a haber beneficiado a un paciente es con la enseñanza
del ejercicio físico en su propio cuerpo, porque eso es lo que va a poder, ¿cómo se le dice? Va a volver a repetir en su casa. Así es, ¿no? Pues eso es lo que buscamos muchas de las veces nosotros. Bueno, en el caso de ustedes de fisioterapeutas o algunas personas de ciencias de la salud, ¿no? Que el paciente pueda ser autosuficiente en su casa, pueda realizar pues los ejercicios, en el caso de ustedes, ¿no? Los ejercicios en casa, porque pues ustedes los ven 1 hora, 2 horas, pero pues el mayor tiempo lo tienen en casa. Y creo que pues es un trabajo integral, tanto el paciente, el fisioterapeuta, los médicos y pues la familia, ¿no? Siempre Así buscando este íntegro, ¿no? Estas 4 aspectos importantes para el paciente. Antonio, pues antes de despedirnos de este podcast Punto de Conciencia y Salud, hablamos por este tema, ¿no? De EBC, pero pues, ¿qué recomendaciones ya finales nos puedes dar para que nosotros detectemos a tiempo una de estas y llevarlos al médico de manera oportuna? Ok, pues bueno, dentro de lo que podríamos considerar con los pacientes es, como le estaba comentando, ¿no? Su estado de conciencia, si los pacientes llegan a estar como muy dispersos, también si hay como que alteraciones faciales, de que está como que la boca un poco chueca, los dolores en la mandíbula, en el pecho, en la escápula también, o sea, la parte acá de la paleta, ahora sí. Háblanos medio coloquiales, por favor. En esta zona, y si hay como irradiación, o sea, si se va hacia otro lado el dolor. O sea, el tipo de caminata también que tienen los pacientes, o sea, el tipo de cómo anda, cómo camina. Y obviamente también que la parte de la alimentación, como lo vemos con la licenciada Yoli, ver esa parte de lo que en exceso puede pasar tal cosa, ¿no? Exacto. Igual incluso el tabaco, el alcohol, pues obviamente son predisponentes a que pueda ocurrir algo así, pues también. Así es, ¿no? Y en todos los aspectos, todos con moderación, nada con excesos. Así que, pues en toda lo vimos con Yoli en la parte donde hablamos sobre la alimentación. Y pues nos despedimos. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Conciencia y Salud. Pues hablamos de este tema tan importante que pues vamos a tomarlo. Ahora sí que el nombre, ¿no? La conciencia, tomarlo a conciencia y siempre pues estar al 100% con nuestros familiares, con nuestros amigos, ver pues que en situaciones y qué podemos hacer nosotros como externos o nosotros si nos damos cuenta que nos está pasando alguna situación, pues ya saber acudir con los especialistas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Agradezco a la Universidad Mundial por hacer posible este podcast. Nos vemos dentro de 2 jueves por aquí, nos vemos en este podcast. Nos vemos. Y esto fue Punto de Conciencia y Salud. Esto fue Punto de Conciencia, producción de la Universidad Mundial.